la peor pandemia mundial del último siglo, distintas crisis migratorias, catástrofes naturales con el paradigma del volcán de La Palma, la evacuación de Afganistán y ahora la guerra de Rusia en Ucrania. Acontecimientos extraordinarios que nos han obligado sin descanso a tomar medidas extraordinarias. Sánchez describe las 7 plagas de Egipto, pero la realidad es que la responsabilidad también descansa en Moncloa. Si nos va no mal, sino pésimamente mal, en gran parte es por culpa de un gobierno inútil, inepto, incapaz y paralizado ante la enorme crisis que nos viene. Así que haga el favor de asumir su propia responsabilidad, agarre el toro por los cuernos, reduzca impuestos, confíe en la sociedad española, garantice la soberanía y póngase a trabajar de una vez. Esto es 7 al día, información con criterio. Empezamos. Precisamente la reverencia del Gobierno hacia la llamada religión climática es gran parte responsable de la crisis que estamos sufriendo. Así lo denunciaba Abascal esta mañana. ¿Extraer nuestro gas? No. ¿Traerlo de Estados Unidos en buques metaneros que contaminan? Sí. ¿Centrales de carbón en España? No. Hay que dinamitarlas y que lo vea todo el mundo para que vean lo ecologistas que somos. Pero comprar electricidad producida con carbón a Marruecos sí, porque debemos tener una atmósfera diferente a la de Marruecos. Y en ese ambiente, el Instituto Nacional de Estadística anuncia que la inflación se sitúa ya en el 9,8%, el nivel más alto desde 1985. Los precios de la energía absolutamente disparados. Estamos en una gasolinera. Rocío Hernández. Pues sí, buenos días, Luis. El precio de la gasolina lleva tiempo alcanzando máximos históricos en España. Por eso Pedro Sánchez ha anunciado una bonificación de 20 céntimos para todos los usuarios. Entrará en vigor el próximo 1 de abril y durará y se prolongará hasta el 30 de junio. Nosotros hoy estamos en directo en una gasolinera para que los conductores nos cuenten si les parece estos 20 céntimos una cifra bastante suficiente, les parece insuficiente. ¿Qué piensan de esta alta subida? Enseguida os contamos. Enseguida volvemos contigo y en el asunto de Ucrania parece que podríamos estar cada vez más cerca de la paz. Zelensky renuncia a entrar en la OTAN y Rusia podría dar un paso hacia atrás. Lucía Bajo. Buenos días. Hoy, 30 de marzo, se cumplen ya 35 días de guerra, pero con una novedad: progresos en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. El avance de las tropas rusas se han estancado en la mayor parte de Ucrania, aunque el ejército ruso continúa con el asedio a la ciudad de Mariupol. Enseguida les contamos más detalles. Gracias, Lucía. Enseguida volvemos contigo y nos vamos a Budapest porque todo está centrado en las elecciones de este domingo. Orbán parte como favorito. Javier Villamor. Continúa el rifirrafe entre gobierno y oposición, precisamente por la posición del Ejecutivo respecto a la guerra de Ucrania, pero no parece hacerle mella, al menos en intención de voto, a Víctor Orbán. En unos minutos desvelamos cuáles son esos datos y pinta muy bien, sobre todo entre los jóvenes, principal sector de voto para Víctor Orbán entre los 18 y los 29 años. Bueno, pues esos son los asuntos que tenemos encima de la mesa. Pedro Fernández Barbadillo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Inflación en el 9,8%. Yo era muy niño cuando veíamos esas cifras. Pues sí, hace más de 30 y tantos años. Entonces eso, éramos jóvenes, no teníamos canas. Niños. Y teníamos la vida por delante. Eso es. Y el gobierno parece que no se entera, ¿no? Parece que ahora la culpa la tiene el chachachá, ¿no? La culpa es de Ucrania. No, la culpa es de Putin, la culpa es de Afganistán, la culpa es de la pandemia. Oye, que usted no tiene ninguna responsabilidad, es una cosa alucinante. Así es. Pero es que además estos datos, si los miras de cerca, son todavía peores. La famosa inflación subyacente que descuenta la energía y los alimentos no elaborados. También disparada. 3,4%. Claro. Eso sí, que tienes un sueldo, pues oye, te aguantas y nada de revalorización conforme al IPC. Que tienes un alquiler también, tampoco se lo puedes Los únicos que tienen sus ingresos indexados al IPC, los pensionistas, Eso exactamente, es una por una ley aprobada en diciembre pasado. Eso es. Entonces, esto es todavía
todavía echar más gasolina, que está muy cara, a la inflación. Si querían evitar los efectos de doble vuelta, desde luego están exactamente en sentido inverso. Bueno, hoy el presidente Pedro Sánchez acudía al Congreso de los Diputados para dar cuenta de ese Consejo Europeo que se celebraba la semana pasada. Vamos en directo al Congreso de los Diputados. La acumulación de riqueza, todo esto, el colapso climático, social y económico es consecuencia del propio sistema. Le dije que un sistema que requiere para subsistir de la destrucción de la tierra que habitamos y la negación de los derechos de las personas que lo habitan era un sistema fallido, que un sistema depredador de personas, de recursos y del planeta nos llevaría al colapso. No sé si lo recuerda, señor Sánchez, pues aquí lo tiene, caos y colapso. Quizá ahora me entienda, comparta esta reflexión. Chicos, no os oigo. Y podamos empezar a hablar de la necesidad de esa necesaria transformación. La invasión de Ucrania y sus consecuencias ha vuelto a dejar en evidencia la... Pues eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en directo en el Congreso de los Diputados. Enseguida vamos a ir con nuestro compañero Josué Cárdenas, que ha estado siguiendo toda la sesión de control y la comparecencia del presidente. Pero básicamente lo que se ha dicho es, oiga, aquí había una situación muy difícil, es lo que ha dicho el presidente, y desde la oposición han dicho, oiga, haga el favor de hacer los deberes, que le pagamos por ser presidente, no para que observe y analice las dificultades de la vida, ya las sabemos. Pues por fin hemos conocido el decreto ley de las medidas urgentes y extraordinarias. 150 páginas, Luis, 150 páginas. Eso se llama inflación legislativa también. Y de ellas 48, la tercera parte, son la exposición de motivos y un manual de instrucciones para no perderse en esa verborrea, la inflación legislativa que tú has dicho. Se confirma lo que ya veníamos sabiendo. Menos mal que no hay que imprimirlo y que está todo en Internet, porque si no deforestábamos el Amazonas. Bueno, pues en la exposición de motivos ya también habla de emergencia climática, como la diputada esta de Bildu, que ya da un paso más y va a colapso climático. Bueno, entonces ya es que no podemos hacer nada y la culpa no es de Putin si hay un colapso climático, ¿no te parece? Pero entre todas las medidas, a mí hay una que me ha llamado la atención y es que se modifica la ley del comercio minorista para permitir a las tiendas que ante circunstancias de fuerza mayor o extraordinarias se limite la compra de productos por parte de los ciudadanos. O sea que ya la emergencia se ha convertido en normalidad. Ya están dando por sentado que va a haber desabastecimiento, pero cuando tú anuncias que va a haber desabastecimiento, hay desabastecimiento, porque la gente se lanza... Es la profecía autocumplida. Y esto también, Luis, tiene otra consecuencia, sube la inflación. Claro. Que la gente, poco dinero que tiene, lo usa en comprar aceite de girasol o papel higiénico. Y ya estamos en el 9,8. 9,8. Somos un 10% más pobres. Un absoluto escándalo. En fin, nos vamos a ir a Hungría con nuestro compañero Javier Villamor para conocer la última hora. Este domingo, elecciones presidenciales en Hungría. Víctor Orbán parte como favorito. También se somete a referéndum la educación afectivo-sexual en las escuelas. Javier Villamor, ¿cuál es el ambiente? Muy buenas, Luis. Como decíamos al principio, sigue ese rifirrafe entre partido gobernante y oposición, pero según hemos podido conocer, el Centro de Estudios Alof Jogekert ha publicado 2 encuestas de popularidad de los candidatos. En la primera podemos ver que Víctor Orbán está por encima del 50%, 58, casi rozando el 60%, y en este caso Peter Markisai no pasa del 25%. Esto, además, sobre todo entre los más jóvenes, esto es lo importante para el partido de Orbán, para el partido Fidesz, ya que tiene la mayor intención de votos entre los grupos, entre el segmento de los 18 y los 29 años, con el 53% de esa intención de voto y tan solo 22% para Peter Markisai. Seguramente no haya ayudado mucho a este líder de la oposición declaraciones desafortunadas como, por ejemplo, llamar ignorantes a los campesinos, ridiculizar a los jubilados y llamar estúpidos a todos aquellos que estén a favor de votar la protección de la infancia, cosa que se hará este domingo también con ese referéndum. En la otra encuesta podemos ver también cómo ha sido la variación desde el año pasado. Este último bloque, pintado de rojo, ahí podemos ver justo el inicio de la guerra, y en los peores momentos no ha pasado del 52%, 58% para Orbán, y Peter no ha pasado del 24-25%. Por lo tanto, podemos ver
ver cómo la situación, a la posición oficial del Ejecutivo húngaro respecto a la guerra de Ucrania no ha hecho mella como ha intentado hacer la oposición y está sirviendo para sostener la posible presidencia de cara al domingo. Recordemos que ese gobierno húngaro no se ha alineado con la postura oficial de la Unión Europea y de la OTAN, no ha cerrado acuerdos económicos con Rusia, depende prácticamente el 95% del gas ruso para tener energía barata en Hungría, no está a favor de la intervención humanitaria y no está a favor tampoco de la exclusión aérea del espacio aéreo ucraniano. Hace 2 días, en esa entrevista en GIR TV, decía que era prácticamente un suicidio, decía Orbán que era prácticamente un suicidio cortar estas relaciones porque entonces la energía en Hungría se dispararía. Energía, por cierto, que es necesario para mantener el crecimiento. Los últimos datos de crecimiento en Hungría le sitúan a la cabeza de los Estados miembros de la Unión Europea con un 7,1%, aunque también, enlazando con lo que decíais antes sobre la recesión, es cierto que también está arrasando en Hungría. La inflación actual es del 8,26%, 3 puntos más que en septiembre del año pasado. Por lo tanto, podemos ver que no tiene nada que ver con la guerra de Ucrania, como señala nuestro presidente Pedro Sánchez, y mucho tiene que ver con la situación de la crisis sanitaria vivida en los 2 últimos años. Gracias, Javier. Muy pendientes de lo que ocurra este domingo en Hungría, porque la reválida de Orbán creo que puede ser muy relevante para el liderazgo del grupo de Visegrado y, por lo tanto, el futuro de la Unión Europea. Javier, gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, y queremos saber también cuál es la situación en la guerra en Ucrania. Como probablemente sepan, parece que hay visos de esperanza para la paz. Lucía Bajo. Sí, Luis, 35 días de conflicto entre Ucrania y Rusia, pero con avances en sus negociaciones. Fue una reunión de 4 horas en Estambul ayer, en la que Erdogan, al llegar, no estrechó la mano de sus invitados y a la delegación ucraniana se le pidió no beber ni comer nada tras los supuestos envenenamientos con agentes químicos en reuniones anteriores, como el caso de Roman Abramovich. Tras esa cita, parece que Ucrania se resigna a no entrar en la OTAN a cambio de que Rusia acepte que sí puede adherirse a la Unión Europea. Habrá un periodo de 15 años para resolver el estatus de Crimea y el destino de Donbass estaría por definir. Putin ha asegurado que va a centrar sus operaciones militares en el este de Ucrania y precisamente Ucrania ha confirmado que los rusos están retirando sus tropas de Kiev y Chernigov. Aunque continúan con el asedio en la ciudad de Mariupol, sin embargo, el presidente norteamericano Joe Biden no confía en Putin y en su compromiso de reducir su actividad militar en Ucrania. Además, también les quería añadir que hoy miércoles no está prevista ninguna reunión entre los países en conflicto, pero lo que sí les queda es reflexionar acerca de lo que hablaron ayer, Luis. Gracias, Lucía. Ojalá lleguen a un acuerdo cuanto antes. Bueno, la situación es que Zelensky renuncia a entrar en la OTAN, Putin supuestamente renuncia a seguir apretando en Kiev, pero Biden no se lo cree y quiere garantizar la paz. ¿Con qué te quedas, Pedro? Pues yo me quedo con la oferta de Putin de que Finlandia podría entrar en la Unión Europea, pero no en la OTAN. Oye, pues es el mismo régimen que tiene hasta ahora Finlandia. O sea que para esto, con perdón, hemos estado un mes de ataques, de bombardeos, de muertes, de mutilaciones. La verdad es que da mucha pena. Y sobre todo, ¿se va a quedar ahí? Eso es lo primero, es decir, o ¿qué va a pasar con el Donbass? Porque de momento es una incógnita. ¿Qué va a pasar con Crimea? De momento es una incógnita. Zelensky dice que lo relevante para la victoria es salvar vidas y todo lo demás es territorio. Es que ya está preparándose. Pero para eso mejor no te metes en el lío, ¿no? Efectivamente. O se ha metido en el lío y le han dejado con la brocha en la mano, que también puede ser. No, yo creo que militarmente ya se sabía que Ucrania no podía vencer a Rusia, y si en algunas zonas del país le está plantando cara y está deteniendo el avance militar ruso es porque la OTAN, de tapadillo, le está pasando información y armamento. Y luego, Pedro, otro elemento es qué pasa con los 10 millones de refugiados. Pero claro, ya tenemos 4 millones en la Unión Europea, probablemente se calcula hasta 10 millones, ¿esos van a volver o no? Probablemente no. Pues ¿Cuál va a ser la posición de la Unión Europea? ¿Y a la Unión Europea le interesa o no le interesa? Porque en realidad, una vez que tienes 10 millones de personas en tu territorio, abrir la puerta o no a la Unión Europea es irrelevante, es que ya están.
Bueno, pero la manera de que esos 10 millones vuelvan a Ucrania sería negociar la adhesión a la Unión Europea. Dices, aceptamos abrir conversaciones, pero tienes que llevar a tu población ahí. Si tu población no quiere salir, los exiliados no quiere volver, ya nos encargamos nosotros de que vuelvan y tú les recibes. Sí, curioso. Bueno, en clave nacional, Pedro, resulta que Madrid ha decidido retirar la llave de la ciudad a Vladimir Putin, pero con el voto en contra de Vox. ¿Qué te parece? Pues la justificación que ha dado Vox a mí me parece bastante acertada. A mí, la verdad, esta especie de... Por un lado, llega alguien y le dan la medalla de honor, la llave. ¿Te acuerdas que Villapalos, como rector de la Complutense, dio no sé qué premio, creo que era una medalla a Erich Honecker, el dictador de Alemania Oriental? Y después, cuando te enfadas con ellos, se la quitas. A mí, pues a lo mejor había que ser un poco más prudente a la hora de repartir estos honores. A mí la argumentación de Javier Ortega Smith me parece bastante acertada. O sea, la medalla no se le da a un jefe de Estado por ser él, sino en nombre de su pueblo y de las relaciones que tiene España con ese país. Luego, quitársela es en parte un feo a ese pueblo y es considerar que Putin es el representante de todo el pueblo ruso. Ya. Bueno, hay otro tema que en clave nacional que creo que también es relevante, y es que, como sabes, Pedro, Rusia ha exigido que se pague su gas en rublos. Se lo ha exigido a toda la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea ya ha dicho que no, que va a pagar en euros. ¿Y ahora qué? Yo creo que es un truco de Putin para tener otro medio más de presión. Los contratos internacionales firmados entre los países de la Unión Europea y Rusia son muy claros. El gas natural y el petróleo se tienen que pagar en euros y eso lo aceptó el gobierno de Moscú. Ahora te dicen que no. Bueno, esto ya sabes que puede ir a un proceso de arbitraje ante la Corte de París que puede durar varios años. Pero es la excusa perfecta que tiene Putin para cerrar el grifo y hacer que los alemanes pasen mucho más frío y entonces haya más prisas por solucionar la guerra en Ucrania. Claro, claro, sobre todo en pleno invierno y con el frío. Bueno, Sánchez ha hablado sobre el asunto de la guerra de Ucrania y ha dicho lo siguiente. Nadie, señorías, está protegido de esta guerra. No podemos prometer que no se advertirán los efectos de la guerra en nuestra economía y en nuestra vida. Lo estamos viendo en la evolución de los precios. Lo estamos viendo en el encarecimiento del coste de la vida. Pero lo que sí podemos prometer desde el Gobierno de España es que nos vamos a desvivir por aplacar al máximo los efectos de la guerra sobre nuestra población. Se van a desvivir porque no empiezan bajando los impuestos, porque no empiezan recortando los gastos, porque no empiezan recortando los asesores de Moncloa, porque no empiezan recortando los ministerios, empiezan a desvivirse de verdad. Porque ahora mismo lo único que están pidiendo es ejercicio de solidaridad y patriotismo a todos los españoles, menos al gobierno. Yo creo que ya es hora, ¿no? Me parece a mí. Pero si este señor ya nos luego Pedro dice que claro, que los precios están por la guerra. Oiga que no, que antes de la guerra ya estaban en el 7%, vale que estamos en el 10%, pero es que hasta el 7% todavía hay mucho. Es que el desabastecimiento energético y la subida del gas y del petróleo empieza este verano pasado. Y entonces el señor Putin todavía no había ni movido las tropas hacia la frontera de Ucrania. No, esa. Pero es la misma mentira que dijo hace justo 2 años cuando nos anunció que de los confinamientos ilegales del COVID saldríamos todos mucho más fuertes. Pues sí. No es así. Y lo mismo que cuando anunció que iba a defender la asignatura de filosofía, pues fíjate dónde nos hemos quedado. Oye, por cierto, ¿sabes cuántas veces se citan a Ucrania y a los ucranianos y las ucranianas en este decreto ley? ¿Cuántas? Más de 100. Sí. Ya tenemos al enemigo, ¿no? Ya tenemos pocas. Al chivo expiatorio. Sí, los rusos, ¿no? Los rusos son los chivos expiatorios. Claro, la culpa de todo es de Putin, que ha atacado a Ucrania y entonces ha hecho subir por los precios, etcétera, etcétera. Bueno, más cosas sobre los giros de 180 grados de nuestro presidente que son alucinantes. Recordarán que Pedro Sánchez dijo en su momento que el gasto en defensa era gasto superfluo. Bueno, pues ahora ya dice, se ha convertido y reconoce que sí, que hay que invertir en defensa. Con responsabilidad y también con solidaridad a la hora de garantizar la seguridad de todas nuestras fronteras, no solamente las próximas, sino también las lejanas, responde a los retos a los que se enfrenta y hace que resulte impostergable, señorías, algo que he dicho en anteriores ocasiones, y es aumentar nuestro presupuesto en defensa. Es impostergable, dice el presidente de Gobierno. Bueno, pues ya veremos a ver si finalmente aparece en los presupuestos generales del Estado. Eso es lo que decía esta mañana en la rendición de cuentas ante el Congreso de los Diputados para explicar lo que había dado de sí el Consejo Europeo. Siguiendo esa comparecencia estaba nuestro compañero Josué Cárdenas. Adelante, Josué.
Pues aquí hemos estado en el Congreso de los Diputados, en el que el presidente del Gobierno, no de una manera monográfica como le pedía todo el Parlamento, ha hablado de una serie de temas en los que así ha tratado evidentemente ese decreto de ley, ese plan contra la guerra y contra esas consecuencias, pero también del Sáhara Occidental. Un cajón desastre de varios temas y varias cuestiones en las que el presidente del Gobierno ha estado más de 2 horas, desde las 9 de la mañana, hablando y haciendo un análisis de lo que han sido los años de su legislatura, de las crisis que ha tenido que padecer, y esa ha sido la excusa perfecta y el pretexto perfecto para establecer las conclusiones a las que ha llegado a cabo. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez hacer referencia a todos los males que ha padecido, según él, este gobierno. La peor pandemia mundial del último siglo, distintas crisis migratorias, catástrofes naturales con el paradigma del volcán de La Palma, la evacuación de Afganistán y ahora la guerra de Rusia en Ucrania. Acontecimientos extraordinarios que nos han obligado sin descanso a tomar medidas extraordinarias. Toda esa enumeración servía para Pedro Sánchez justificar el mal tiempo que estamos pasando y esos incrementos en los precios del carburante. La verdad que ninguna solución concreta dentro de toda esa cuestión. Tampoco ha hablado de bajadas de impuestos y, por lo tanto, la oposición, que estaba esperando a leer ese decreto en voz de Cuca Gamarra, lo que le ha planteado es soluciones. Veremos si realmente aprueba esta cuestión, pero lo que le ha pedido, por ejemplo, la señora Gamarra del Partido Popular es sobre la cuestión del gas. ¿Qué va a hacer sobre esta cuestión? Vamos a escuchar a la líder del Partido Popular. En definitiva, la única excepcionalidad de España es su gobierno, que es un problema para los españoles, y su fracaso, un clamor social. La consecuencia de su colapso como gobernante es la decadencia de España y la ruina de los españoles. Quería desacoplar el gas, pero lo único que vive desacoplado de la realidad es usted. Muy duras palabras de Cuca Gamarra contra el gobierno, que hacía referencia precisamente al presidente del gobierno, que durante toda su ponencia hablaba no solo de Ucrania, sino del patriotismo, llamaba al patriotismo. Bueno, pues Santiago Abascal lo que ha salido a la tribuna y ha indicado en su discurso que hay una religión climática, que el gobierno está en pose al cambio climático y que debe olvidar esas cuestiones para realmente defender la soberanía energética. Escuchen a Santiago Abascal y también la dureza de sus palabras. ¿Extraer nuestro gas? No. ¿Traerlo de Estados Unidos en buques metaneros que contaminan? Sí. ¿Centrales de carbón en España? No. Hay que dinamitarlas y que lo vea todo el mundo para que vean lo ecologistas que somos. Pero comprar electricidad producida con carbón a Marruecos sí, porque debemos tener una atmósfera diferente a la de Marruecos. Pues dura respuesta por parte de la oposición y buenos zascas en el Congreso de los Diputados. Gracias, Josué. Así es, estamos acostumbrados a ellos, Luis, pero hoy, la verdad, de una manera más acuciante. Gracias. Bueno, pues esa es la situación. Le está diciendo, oiga, usted está desacoplado de la realidad y lo que tiene que hacer es garantizar la soberanía energética, la soberanía industrial, la soberanía alimentaria. Pues tiene razón aquí Santiago Abascal cuando habla de este fanatismo climático. Nos acabamos de enterar de que la empresa Naturgy ya tiene los permisos gubernamentales para desmantelar la central térmica de Narcea. O sea, otra central térmica que deja de producir, que desaparece y, claro, ¿con qué se va a sustituir esa energía? Porque supuestamente emite mucho CO2, ¿no? Sí, y por eso traemos la energía que se quema generada por carbón de Marruecos. Claro. Entonces, claro, en Marruecos, por lo que se como ve, dice Abascal, la atmósfera, el estrecho nos blinda de esa contaminación. Exacto, igual que los Pirineos nos protegerían de un desastre nuclear francés. Sí, sí, exacto. El átomo se detiene cuando llega a los Pirineos. Y además encima mostramos en televisión cómo volamos la central térmica para que todo el mundo aprenda que somos los más ecologistas del mundo mundial y nos estamos suicidando. En términos industriales. Sí, es que Alemania tiene estos días como principal fuente de energía el carbón. Entonces, ellos sí pueden quemar carbón. ¿Y nosotros por qué no? Y Francia tiene como principal fuente de energía la energía nuclear. Y nosotros también decidimos suicidarnos con la moratoria, la llamada moratoria nuclear. En fin, y lo que estamos sufriendo pues es falta de capacidad energética, dificultades para nuestra industria y unos precios disparados. 9,8% de inflación en el mes de marzo.
y lo que te rondaré morena, porque probablemente va a seguir subiendo. Hasta el mismo presidente reconoce que es un mal dato. Digo todo esto, señorías, porque hoy hemos conocido el dato de la inflación, que es un mal dato, que afecta a nuestra economía, a nuestra sociedad, en particular a los colectivos más vulnerables. En un 73% el alza de los precios se explica por el desbocado precio de la energía y también de los alimentos no elaborados, y todo ello exacerbado por la guerra de Ucrania. Exacerbado sí, pero la causa no es la guerra exclusivamente, la causa es la falta de gestión y la falta de capacidad. Y lo están sufriendo los consumidores en la calle. Estamos en una gasolinera, nuestra compañera Rocío Hernández está a pie de calle pulsando la opinión. Adelante, Rocío. Efectivamente, Luis, nosotros nos hemos encontrado con esta señora que nos ha querido dar su opinión y me ha dicho que estaba muy enfadada, que le parece fatal toda la situación que estamos viviendo. Cuéntale a los espectadores, ¿qué te parece esta subida? Cuesta 16 euros más llenar el depósito que el año pasado. Me parece fatal, porque todo sube y nada baja. ¿Qué coño? Siempre subir, subir, subir. Pues no, me parece que tanto subir las cosas, no. Punto. La situación está mal, ¿verdad? Muy mal. Bueno, pues esta es la situación de la calle, compañeros, que me comenta que nos vamos a policía. Muchas gracias por atendernos. Esta es el enfado que tienen los usuarios de aquí, de una gasolinera, Luis. Pequeña pausa, Rocío, y volvemos contigo enseguida. ...9,8% de inflación, es el dato del Instituto Nacional de Estadística del mes de marzo. No veíamos una cifra igual desde mayo de 1985. Es una absoluta catástrofe porque la recuperación económica no se encuentra en esos niveles y por lo tanto estamos ante el fantasma de la estanflación. No es que va a llegar, es que ha llegado ya. Álvaro Climent, buenos días. Muy buenos días, don Luis. Y a don Pedro Fernández, por supuesto. Vaya mazazo, vaya jarro de agua fría con el que nos hemos levantado esta mañana. Bueno, era algo que ya más o menos estimábamos, es decir, marzo iba a ser un mes complicado para la inflación, pero es que además, es decir, hay que tener en cuenta que no solamente es el 9,8 que acaban de publicar preliminar y que coge datos, hay que recordar, de los establecimientos desde el día 21 de marzo hasta el día 21 de marzo, y del día 25 en el global, digamos, de los precios centralizados, con lo cual todavía quedaría una semana del mes de marzo, que hay que recordar que la electricidad no ha bajado de los 200 euros kilovatio hora en todo el mes. Es decir, el problema ya no es ese, el problema es que si miramos los datos de febrero, cuando el INE publicó el dato de inflación, también hacía un matiz, que era que impuestos constantes de electricidad, es decir, la bajada de impuestos que ha habido en la electricidad, evidentemente, digamos que camufla de alguna forma la inflación real, estaríamos en ese mismo diferencial de febrero, en marzo estaríamos en el 10,7% de inflación real. Eso es un desastre, es decir, yo estoy preocupado porque la deriva que está cogiendo la economía española es claramente para empezar a preocuparse, y me da la impresión de que los halcones, dentro de poco creo que viene el holandés a la Moncloa a hablar con Pedro Sánchez, me da la impresión de que nos van a apretar mucho más las clavijas de los que hasta ahora nos han apretado. Es decir, estamos hablando de cifras de inflación muy preocupantes, de cifras de deuda muy preocupantes, y todas las decisiones que este gobierno está tomando para paliar este efecto del incremento de precios de energía y de electricidad son todas inflacionistas, es decir, todas las que están adoptando desde hace ya prácticamente un año, todas generan más inflación, con lo cual no nos vamos a desbancar de esa inflación en los próximos meses, en la medida en que este gobierno lo único que hace es dar subsidios contra el déficit público, contra una deuda pública ya insostenible de 1,4 billones, y evidentemente, por mucho que suba la inflación y el PIB suba y el ratio de alguna manera baje, la deuda hay que devolverla, con lo cual, con las políticas que el Banco Central Europeo me temo que va a empezar a aplicar de subida de tipos este año, nos vamos a encontrar con un problema mucho más serio de lo que pensamos. Ayer, señor Climent, entrevistábamos a un abogado que hablaba de que probablemente veríamos inflaciones del 12-13% y desgraciadamente, después de lo que hemos conocido hoy, es un escenario bastante posible. Y para cerrar el círculo de desgracias, el Banco Central Europeo ha anunciado que ya no va a seguir comprando deuda, así que no sé qué vamos a hacer. Emitimos papel, ¿y quién lo compra? ¿Y a qué precio?
El problema es ese, es decir, no nos damos cuenta de que hasta ahora llevamos 2 años viviendo el Banco Central Europeo que nos ha comprado toda la deuda y además son los tipos absolutamente muy atractivos. Es decir, si miras un poco la estructura de la deuda pública española, ha ido bajando claramente el coste de esos intereses y evidentemente, bueno, pues no preocupaba. El problema ya no es ese, el problema es que los mercados secundarios de deuda han ajustado ya precisamente lo que anticipa precisamente ya la FED o el Banco de Inglaterra, que de alguna forma ya han subido tipos. El Banco de Inglaterra 3 veces, la FED ya lo hizo 25 puntos básicos y el Banco Central Europeo lo va a tener que hacer sí o sí. Es decir, no nos queda otra. Eso nos lleva a un coste de intereses de la deuda muchísimo más alto del que hemos tenido hasta ahora y evidentemente en la medida en que todas las medidas que se van aprobando van a ir a más déficit y por ende a más deuda, nos vamos a encontrar con una situación muy preocupante en los mercados internacionales. El día que el Banco Central Europeo deje de comprar nuestra deuda, nos tenemos que enfrentar a la realidad, es decir, a los fondos que van a exigir un tipo de interés para España con un nivel de prima de riesgo hoy cercano a los 100 puntos, pero que ya ha doblado prácticamente en 6 meses y va a seguir subiendo. Con lo cual nos vamos a encontrar con la realidad, porque España necesita de financiación externa en más de 250.000 millones de euros. Claro, vivimos a crédito y ese crédito hay que pagarlo. Exacto. Y algún día los gobiernos se darán cuenta de que esa es la realidad y lo que hay que hacer es empezar a recortar gasto, que tenemos 60.000 millones de gasto que podría recortarse ya. No solamente los 60.000 que ya se podrían recortar, es que solamente la inflación media de este año, si vamos al ritmo que vamos, que en el año, pero vamos a ir a una media del 5,5 o 6% de inflación, solamente el coste de las pensiones van a ser más de 10.000 millones de euros. Hay que recordar que este gobierno se lo olvida y cuando Pedro Sánchez sale en la palestra del Parlamento a contar las maravillas que hace en Europa, es decir, la recaudación o el exceso de recaudación que ha tenido el gobierno con esta inflación, que está encantado con esta inflación, es más de 10.000 millones de euros por derechos de CO2, por el IVA y directamente por el impuesto de carburantes. Es decir, 10.000 millones de euros. Y luego están poniendo una serie de medidas encima de la mesa para paliar ese efecto a los consumidores finales que es absolutamente indecente. O sea, es una ofensa directamente al consumidor y al español medio, que tiene que coger el coche todos los días, que ir al supermercado, que tiene que pagar la factura de la luz a final de mes. Lo que no tiene sentido es, básicamente, ver a nuestros homólogos europeos. Hemos visto bajadas de IRPF en países como Alemania, en países directamente como Reino Unido. Es decir, baje usted el IRPF, baje usted el IVA, quítele ese impuesto a los españoles y que mantengan su dinero en el bolsillo. No les pida que paguen 100 para luego devolverles 20. Eso es una estafa. Es evidente. Álvaro Climent, muchísimas gracias. Un saludo, un fuerte abrazo. Como siempre. Bueno, pues estamos hablando, como decía el señor Climent, de una sobrerecaudación de 10.000 millones con un plan que aporta de verdad, 6.000 millones. Con razón, hasta los sindicatos dicen que es insuficiente. Así lo decía el señor Sordo. Si esta situación no se soluciona aproximadamente un mes y medio, tendríamos que parar parte de la plantilla porque los suministros y la materia prima nos está faltando. Lo que nos hace falta ya es que en un plazo inmediato, en esta semana ya, que empecemos a trabajar, tanto nosotros como los demás sectores. Bueno, pues no era el secretario de Comisiones Obreras. Vamos a intentar recuperar esas declaraciones. Estaba hablando un conservero que decía que la situación del transporte era límite y que estaban asfixiados. Bueno, pues Pedro, así está la situación. 10.000 millones de sobrerecaudación y 6.000 millones que ponen en el plan. Oiga, es un negocio para el gobierno. Claro, es un negocio increíble y encima dice que es solidario y apela al patriotismo. Hombre, por favor, deje de insultar encima. Mira, de los datos que ha dado Álvaro Climent, uno muy interesante. 250.000 millones de euros que ha de captar España mediante emisiones de deuda pública. ¿Cuánto recaudó Hacienda el año pasado? ¿Te acuerdas? Unos 230.000 millones. Es decir, con todo lo que se recauda en un año, no tenemos para comprar la deuda externa que ponemos en el mercado. Claro. Es decir, tenemos un déficit comparado con la recaudación de 20.000 millones. Y todo este dineral, ¿a dónde se va? ¿A chochocharlas? Pues sí, unos cuantos sí se van a chochocharlas, pero también a mucho más, pues a los asesores de Moncloa, a estupideces pues como consecuencia del cambio climático. Se habla mucho del precio de gas, lo mencionaba Sánchez, pero es que no ha mencionado los derechos de emisión de CO2 que deben comprar las empresas para fabricar pues coches, acero, aluminio, que también están disparados. ¿Y eso qué es? Pérdida de productividad.
Exactamente. Y por lo tanto, pérdida de soberanía industrial. Y soberanía energética tampoco tenemos. ¿Por qué? Porque hemos decidido suicidarnos energéticamente. Eso es. Y soberanía alimentaria, pues casi que tampoco. Dinamitadas centrales térmicas que nos quedan. Claro. Y que la única que está funcionando ahora en la península es la de Aspontes, en La Coruña, que está funcionando a tope, porque claro, hay una demanda de necesidad. Mira, de los baremos macroeconómicos más importantes, la deuda pública, el IPC y los tipos de interés están subiendo por encima de lo que espera el gobierno. En cambio, el PIB está bajando. Se quedó solo en el 5,1% el año pasado. Es decir, vamos al desastre en la locomotora a toda máquina. Bueno, saludamos también a Miguel Ángel Pérez, experto en tribunales. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, no sé cómo estás viendo este escenario dantesco, con una inflación disparada, con un gobierno paralizado, con una industria tiritando. Yo creo que si el gobierno quiere tener un poco de credibilidad, lo primero que tendría que hacer, Luis, es empezar a cerrar ministerios inútiles, que están demostrando ser inútiles y que no hacen más que suponer más gasto público, como el propio Ministerio de Transición Ecológica. O sea, estamos viviendo una de las mayores crisis energéticas que se recuerdan. Tenemos una ministra de Transición Ecológica que nadie sabe para qué sirve ni qué está haciendo, y ahí está, como digo, pues acumulando gasto público. Igual que el Ministerio de Consumo, Ministerio de Igualdad. Ministerio de Igualdad. Que dirán que es el chocolate del loro ya, pero que el loro ya está indigesto de tanto chocolate. Hombre, el chocolate del loro, Luis, cuando estamos hablando 20.000 millones de euros para un plan de igualdad, ya no deja de ser, ya no es tan chocolate del loro. Entonces, claro, si de verdad el gobierno quiere comprometerse, tomar medidas, tendría que empezar a eliminar ministerios inútiles que antes con el gobierno del Partido Popular no existían y que él creó única y exclusivamente para contentar a los partidos políticos que son sus socios. Y asesores, y yo creo que eso lanzaría un mensaje pedagógico extraordinariamente sano. Bueno, pues frente a la parálisis del gobierno y la verborrea del gobierno, de un presidente que dice que la culpa casi es del cha-cha-cha, hay gobiernos autonómicos que están tomando decisiones. Por ejemplo, el de Murcia, que ha agarrado el toro por los cuernos y ha tomado decisiones para los pescaderos. Y hoy he estado reunido con el sector pesquero de la región de Murcia. Es un sector que ha tenido que tomar la decisión de parar, la decisión de estar unos días en inactividad, porque no pueden salir a faenar, porque tienen que pagar por trabajar, y lo único que están pidiendo es poder trabajar y poder llegar a fin de mes y poder mantener a sus familias. Bueno, pues las comunidades autónomas tratando de tomar decisiones frente a la parálisis del gobierno, frente a todos los estados de nuestro entorno que están bajando impuestos, el gobierno español ha decidido de momento no hacerlo. Por eso hasta sus propios sindicatos dicen que son medidas insuficientes. Y bueno, hay muchos sectores que están en pie de guerra. Están los agricultores, los ganaderos, los transportistas y también los inspectores de trabajo. Habían convocado una huelga para hoy, pero finalmente le han desconvocado. Aunque la Asociación de Inspectores de Trabajo y de Seguridad Social dice que siguen adelante. Ana Ercoreca, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Gracias a usted. Bueno, explíquenos cómo es la situación, por qué se ha desconvocado y por qué ustedes creen que está mal desconvocada. Ayer se desconvocó la huelga de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pero la desconvocatoria no fue unánime. Comisiones Obreras, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y CESES, que son los inspectores de empleo, seguimos manteniendo que sí a la huelga. Tanto UPIT, UGT, CESIF y CIGA desconvocaron la huelga. Al final, por mayoría, se desconvocó, pero desde el Sindicato de Inspectores consideramos que las medidas presentadas ayer eran medidas coyunturales, medidas parches, medidas que en ningún momento solucionan los problemas que tiene hoy la Inspección de Trabajo ni garantizan el modelo que necesitamos a un futuro y que hablábamos con vosotros hace unos días. Nuestra ley ordenadora del 2015 ya exigía que hubiera una estructura, ya exigía que hubiera una RPT y, sin embargo, eso no se ha cumplido. Mañana entrará en vigor la reforma laboral con respecto a los contratos temporales y por sí sola no va a acabar con la temporalidad fraudulenta, va a acabar si refuerzas la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cosa que no se está realizando por el Gobierno y por el Ministerio del cual somos empleados. Por eso el Sindicato de Inspectores ha dicho que mantenía las medidas de conflicto y que seguiremos defendiendo y reivindicando la necesidad del refuerzo de la Inspección de Trabajo y el cumplimiento del acuerdo de 7 de julio de 2021 con el Ministerio de Trabajo. De conflicto que entiendo que no son huelgas sino de otro estilo.
Sí, bueno, estudiaremos estos 3 meses otras medidas a adoptar. El 22 de marzo todo el personal de la Inspección de Trabajo, personal administrativo, inspectores e inspectores de trabajo, salimos a la calle para defender un refuerzo que no llegaba y un refuerzo que es necesario para de verdad acabar con la precariedad laboral. Hablabais de los mecanismos ERTE, de las medidas que entrarán en vigor mañana, de las ayudas que se están ofreciendo. Si todas esas medidas, si no van acompañadas con un refuerzo de la Inspección de Trabajo, que somos los encargados de vigilar el cumplimiento de la normativa laboral, de poco servirán. Por eso esa llamada, tanto a través de vuestro programa, que os damos las gracias, para que se comprometan de manera seria en acabar con la precariedad laboral, que se comprometan con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como lo llevan diciendo. Se reconoce que la Inspección de Trabajo hemos transformado más de 370.000 contratos temporales, que son más de 1.000 contratos temporales al día. Pero si tú no refuerzas la inspección, no se va a acabar con la precariedad laboral, lamentablemente no. Por eso... Señor Coreca, decía antes que al final, ayer en extremis, se llegó a un acuerdo que usted ha calificado de parche. ¿Cree que ese modo de trabajar forma parte ya de un modus operandi por parte del Gobierno, de hacerlo in extremis en el último minuto y mediante parches? Esperamos que no. Por esos 3 meses estaremos vigilando que el acuerdo se cumple, pero sí que es cierto que tiene razón que la semana pasada, el 21, también nos pusieron un acuerdo encima de la mesa para que evitáramos las concentraciones, y ese acuerdo no difiere mucho del que presentaron ayer. Por eso nosotros desde el Sindicato de Inspectores somos firmes en que no nos sirven los parches, no nos sirven las tiritas, no nos sirven medidas coyunturales, nos sirve un compromiso serio y firme con la Inspección de Trabajo. Y hasta que eso no se produzca, seguiremos manteniendo todas las medidas de conflicto. Porque además es la garantía de que los puestos de trabajo estén regulados y sean dignos. Claro, estos 2 años de la pandemia han sido muy difíciles para todos, pero también para la Inspección de Trabajo. Más de 300 normas extraordinarias, más de muchísimas competencias que no eran nuestras, como por ejemplo la vigilancia y la prevención frente a los contagios del COVID. Pero hicimos el trabajo que teníamos que hacer, lo hacemos, somos un servicio público, pero también demandamos que poder hacerlo con unas condiciones dignas y con una estructura acorde a las competencias que tenemos. Tenemos que ir al ritmo de la normativa, no nos podemos quedar atrás, tenemos que ir al compás si de verdad queremos ser eficaces. Ana Erkoreka, desde la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social. Gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros, un placer y que paséis un buen día. Buen día. Bueno, pues es la situación de la Inspección de Trabajo. Como vemos, hasta los funcionarios están en una situación límite también, porque no solo ellos, sino la mayoría, bueno, la mayoría no, la totalidad de los funcionarios han perdido un 10% de poder adquisitivo en los últimos años, y con esta inflación mucho más. Y les está cargando el Gobierno con más trabajo. Me ha asombrado lo que ha comentado doña Ana Erkoreka, de que en estos 2 años, con la excusa de la pandemia, 200 normas más que han caído sobre ellos. La inflación legislativa. Pero si no hay manera de leerse el BOE. ¿Quién se ha podido leer esta mañana las 160 páginas del decreto ley? Solamente Pedro Fernández Barbadillo. me halaga la confianza que tienes en mí. Pero tú fíjate que estas 160 páginas entran en vigor mañana. Mañana. Claro, claro. Y entonces, pues, están los bufetes echando humo. Decía Cuca Gamarra que le habría gustado tener la documentación antes. Bueno, pues ahora toma 150 páginas y las empiezas a digerir. En fin, bueno, hablemos de tribunales, Miguel Ángel, porque el otro día comentábamos que había una estrategia de lanzar a Europa los temas polémicos, ¿no? En concreto, el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Probablemente porque no se fían de la Fiscalía Española y porque creen que con la Fiscalía Europea van a tener mejor situación. Bueno, la Fiscalía Europea le ha dicho, oiga, no me envíe estos asuntos y haga el trámite ordinario. La verdad es que ha sido un buen sopapo que ha dado hoy la Fiscalía Europea a Dolores Delgado, ¿no? Porque lo que han hecho, Luis, ha sido emitir un comunicado. Recordamos que en los últimos días de Dolores Delgado, el lunes, lo que decidió es que las diligencias que estaba llevando a cabo Anticorrupción sobre el contrato del hermano de Ayuso, pues que se iban a quedar en Anticorrupción, y que obviamente eso no podía evitar que la Fiscalía Europea investigase presunta malversación de fondos europeos. Y hoy, pues como decimos, el comunicado de la Fiscalía Europea le dice que con esa decisión Dolores Delgado lo que está haciendo es desafiar a la propia Unión Europea, a la aplicación del derecho de la Unión Europea, y que eso va en contra de la legislación europea. Desde luego ha sido un aviso a navegantes bastante importante. Sí. Es verdad, Luis, que el caso del hermano de Ayuso y las diligencias que solicita la Fiscalía Europea, pero por otro lado se las quiere quedar Dolores Delgado, uno ya no sabe
cuál es la estrategia o los verdaderos intereses de Dolores Delgado, porque en un primer momento dices, hombre, quiere que mantenga la competencia España, y eso es positivo, pero por otro lado piensas, es que a lo mejor quiere quedarse la investigación para utilizarla mediáticamente, como hizo con el caso del Rey. Pero es que la primera actuación por parte de la Fiscalía es aquí no hay caso. Y entonces si la Fiscalía trabaja conforme a derecho y dice que no hay caso, coge Dolores Delgado y dice, pues me lo llevo a Bruselas, a Luxemburgo, y a ver si ahí sí que lo encuentran. Creo que eso es la estrategia que siguió, ¿no? Es que es muy confuso, como digo, la actuación que está teniendo Dolores Delgado en este caso, porque ella lo que ha hecho es rechazar que se vayan las diligencias a Europa, pero también es verdad que el propio decreto de apertura de la investigación de Alejandro Luzón dejaba claro que el propio Luzón no apreciaba indicios delictivos contra Isabel Díaz Ayuso. Salvo que pretendan mover a Luzón por otra persona. Hay un mare magnum de intereses cruzados, no hay que olvidar, además, Luis, el personaje de la fiscal europea, que es la representante española en la Fiscalía Europea, que es Concepción Sabadell, la fiscal del caso Gürtel, que además, como publicamos en Libertad Digital, ya intentó ramplar otra investigación contra el Partido Popular, qué casualidad, que es el caso Aquamed. Ya. Con lo cual, esta mujer también fue aliada de Baltasar Garzón en el caso Gürtel. Estuvo al borde de la imputación junto a Garzón por prevaricación, al final se libró y el Supremo no la imputó con Garzón, que es lo que le llevó la condena al magistrado. Con lo cual, hay muchos intereses cruzados y uno ya no sabe atenerse cuál es la estrategia que están haciendo, si es que están llevando. Bueno, hay otra noticia judicial que nos ha impresionado mucho y es una empleada de UGT que la han pillado con el carrito del helado. Se había llevado 2 millones de euros del Fogasa, que se dice pronto, para ella y sus amigas. Eso sí que es hacer cosas chulas. Eso sí que es un carrito de helado, ¿eh? Sí, más bien es un tráiler. Un tráiler, exacto. Bueno, Luis, o sea, con el carrito del helado y con la goma para borrar boli, porque lo más sorprendente de esta historia... Pero una goma que ha tenido que gastarse muchas gomas, porque 2 millones de euros es mucho dinero. Yo me acuerdo cuando era pequeño en clase, teníamos unos bolis que tenían la goma que tú escribías en boli y luego lo podías borrar, ¿no? Era como magia. Entonces debe ser que esto era lo que utilizaba esta mujer. La denuncia la ha presentado la propia Fiscalía de Madrid contra esta trabajadora de UGT por desviar 2 millones de euros del Fogasa a su marido y a sus 3 amigas, y el modus operandi es que ella era la que firmaba los cheques, ponía unos nombres por unas cantidades y una vez le visaban y le daban el visto bueno al cheque, lo que hacía era borrarlo con esa goma mágica del boli y ponía el nombre de su marido, de sus amigas, e incluso alteraba el importe de los cheques. O sea, es una chorizada absoluta y todo esto viene a colación, ¿te acuerdas, Luis, del exsecretario de UGT Madrid, que fue el que dimitió y que puso el grito en el cielo? Luego ya, cuando se montó el escándalo, UGT también aportó documentación para intentar salvar la cara, pero esto lo detonó la dimisión del líder de UGT Madrid. Esto es una historia de amor, Luis. ¿Cómo? Es una historia de amor. Sí. La señora que libraba cheques para su marido. Claro. Pero es una cosa increíble, ¿no? 2 millones de euros, además. Qué descontrol debe de haber en UGT. Muchos cheques. Sí. Son muchos cheques, ¿eh? Dicen que fue entre el 2019 y 2021, pero para desviar 2 millones de euros en cheques... Muchos bolígrafos, muchas gomas de borrar bolígrafos que ha gastado esta mujer. Sí, es alguien tendría que haberse dado cuenta, aquí en su posición, de que había unos cheques librados, unas cantidades libradas, que luego en la otra columna del balance no aparecían. No había, efectivamente. ¿Han tardado Pedro, 2 años en darse cuenta de ello? Desde luego, desde luego. Miguel Ángel, hay otro tema judicial, pero en Inglaterra, y es que la justicia británica no ha aceptado los argumentos del abogado del emérito, Juan Carlos, y tendrá que ir al Tribunal de Apelaciones. No sé si ha seguido el asunto, pero ¿cómo lo ves? ¿Por qué ha habido tanta rigidez con el emérito? A ver, cuando parecía que en España todo se había archivado y, sin embargo, ¡pum!, sale la contingencia en el Reino Unido. Pues sí, la verdad es que era un poco el cabo suelto que quedaba, que era esa demanda que había presentado Corina Larsen, ex amiga íntima del rey Juan Carlos, contra él por acoso. Ayer la decisión que tomó el juez es decir que no tenía el rey Juan Carlos, digamos, potestad para recurrir su no inmunidad decidida por el propio juez ante el propio magistrado, y lo que le ha dicho es que recurra ante la instancia superior, que es el Tribunal de Apelación. Esto es es un pasito más en el procedimiento, tampoco es nada más determinante. Ahora mismo lo que va a hacer el rey Juan Carlos es recurrir la decisión de no darle inmunidad en Reino Unido ante el Tribunal de Apelación. El Tribunal de Apelación creo que tiene hasta el mes de junio para tomar una decisión.
decisión, y luego no descartes, Luis, que a lo mejor se convoque otra vista para decidir si, a pesar de la no inmunidad, el Reino Unido es competente o no para juzgar al rey. Claro. Bueno, tenemos con nosotros a Patricia Sanz, experta en Casa Real, en el periódico El Debate. Patricia, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenos días. Bueno, aparte de que se puede apelar e ir al Tribunal de Apelaciones, creo que tampoco había demasiado seguridad jurídica en todo el proceso, ¿no? O sea, que ha habido algunas pequeñas irregularidades. Ha habido unas pequeñas irregularidades, bueno, en el primer sentido, porque, claro, todas aquellas pruebas que se iban aportando, estamos hablando, en primer lugar, y Miguel Ángel lo sabe bien, de pruebas y hechos que acontecieron hace ya unos cuantos años. Bueno, por otro lado, además, al rey Juan Carlos esta inmunidad se la han negado, ¿no?, con base en que él no era ya jefe de Estado, pero ahora lo que se dice desde los abogados del rey Juan Carlos es que esta inmunidad nada tiene que ver, o no tanto como jefe de Estado, sino que actualmente, incluso después de que dejara el cargo y abdicara en favor de su hijo Felipe VI, aún tiene la condición de familia real. Por tanto, sigue siendo parte, ¿no?, de esa familia real y, por tanto, debería respetarse con base en los acuerdos firmados entre el Reino Unido y el Reino de España, bueno, pues esta inmunidad e inviolabilidad del cargo del rey Juan Carlos I. ¿Crees que si esto va a mayores se podrá producir una crisis diplomática? Bueno, pues lo cierto es que el Estado está unido, ¿no? Es al final otra institución más de cualquier país, como lo es también el Gobierno, y por supuesto esto puede tener algún tipo de afección. Las relaciones actualmente entre España y Reino Unido son óptimas. Veíamos ayer, ¿no?, acudiendo a Felipe VI y a la reina Leticia a esta misa fúnebre, ¿no?, por el fallecido duque de Edimburgo. Por tanto, las relaciones actualmente son estupendas, ¿no?, y así lo ven desde la Casa de Su Majestad el Rey, pero por supuesto, si no se respeta a un miembro todavía de la familia real, como es el rey Juan Carlos I, donde ya parecía que tenía vía libre para poder volver a España, incluso se preveía para este año, ¿no? Algunas fuentes apuntaban incluso a después de Semana Santa. Bueno, pues esto hace saltar todas las alarmas y por supuesto que puede afectar. Estamos hablando al final de las relaciones entre dos estados. Por supuesto. Patricia Sanz, gracias. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo. Bueno, vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurre con ese asunto judicial. Miguel Ángel Pérez y Pedro Fernández Barbadillo, gracias. Hasta luego. Nos vemos a la vuelta de publicidad para hablar de filosofía, esa que no quiere el presidente que estudiemos. A la vuelta. Inflación del 9,8% en el mes de marzo. Es el dato que ha ofrecido o ha arrojado el Instituto Nacional de Estadística. Es un dato pésimo, nefasto, que supone que somos un 10% más pobres. Y en medio de todo ese lío y de ese caos económico se va a producir este fin de semana, como saben, el Congreso del Partido Popular, en el que presumiblemente va a ser investido como presidente Alberto Núñez Feijóo. Saludamos a nuestra mesa de análisis. Paloma Cervilla, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un placer verte. Antonio Muro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Fernando Paz, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer. Bueno, Paloma, creo que Núñez Feijóo está cocinando una especie de think tank con directivos de compañías, con toda la antigua cúpula del Partido Popular. Quiere rodearse de talento. Hombre, yo creo que empieza una nueva era en el Partido Popular, ¿no? Una nueva era totalmente distinta a lo que se ha vivido ahora. Es verdad que Feijóo quiere hacer algo más de adultos, ¿no? Quizás un poco aplicando el libro de Mariano Rajoy, pues una política de adultos, quizás un poco con el paréntesis de una época que ha sido un poco convulsa, ¿no? Que ha sido pero no de adolescente, entiendo, ¿o sí? No, yo creo que no. Yo creo que ha sido una gente más joven que ha cometido algún errores evidentes. Yo creo que Casado ha sido un hombre bueno. Yo soy de las que digo que ha sido un hombre bueno. Con errores de bisoñez. Con errores de bisoñez. Yo creo que no se le puede atribuir una maldad intrínseca en la gestión del partido, pero sí algún error de bisoñez y sobre todo de mal asesoramiento. Y Paloma, esta estrategia de recoger el consejo de directivos del IBEX y de antiguos dirigentes del Partido Popular, ¿es marketing o es realidad?
Bueno, yo sobre Feijóo me cuesta mucho trabajo hablar, porque Feijóo es muy hermético. No sabes si sube o baja. Feijóo es muy hermético. Yo cuando me preguntan algo en algún programa siempre digo, yo de esto no sé mucho, yo no me atrevo. Y creo que Feijóo efectivamente es un hombre muy hermético, da señales, señalitas. Sabemos que González Pons puede ser un hombre que puede ser clave en el partido. Está apareciendo el nombre de Fátima Báñez. Yo personalmente dudo que Fátima Báñez vaya a llegar a la Secretaría General, no porque no tenga méritos y porque Feijóo nos quiera, sino porque yo creo que ella ahora mismo tiene una actividad profesional que no es compatible con el partido, pero sí creo que puede estar en un comité de sabios. Yo he leído esta mañana una cosa que decía Feijóo, sin foto. Feijóo no quiere fotos, no quiere Twitter, no quiere publicidad, pero sí creo que va a querer... a lo mejor consigue que Pablo Isla esté ahí, ¿o no? Pues mira, yo publiqué ahora como 3 o 4 días un tuit diciendo que Pablo Isla sería un gran ministro de Economía, ahora que está en el paro, entre comillas, claro, porque decir que Pablo Isla está en el paro, pero bueno, que sería un hombre que podría asesorar a Feijóo, son amigos, se conocen, y yo creo que Pablo Isla sí que puede ser una de las personas que esté alrededor de Feijóo. Antonio, que Feijóo no se sepa si sube o baja, ¿es un activo o un pasivo? Yo en este momento no te sabría contestar esa pregunta. Para unos es un activo, la gallega también. Claro, porque para unos es un activo porque hasta abril, hasta que no empiece a conocerse cuál va a ser su agenda, pues es un activo, evidentemente, no va a pisar ningún charco, no va a molestar, pues evidentemente es un activo. Ahora es un pasivo desde el punto de vista de que en situaciones como por ejemplo la de hoy, la de la votación, como la postura que ha manifestado cuando habló del tema de militarizar el transporte, cuando tenemos por detrás la Ley de Salud Pública de Galicia que pretendía imponer la vacunación, pues evidentemente para algunos otros puede ser un pasivo en no saber exactamente cómo va a trasladar esa política de juego pseudonacionalista de Galicia al panorama nacional. A lo mejor es capaz de coger a mucha gente inteligente, de rodearse de mucho talento y de hacer una buena gestión. Claro, yo creo que ahí lo importante es rodearse de talento. Yo creo que en eso sí quiere diferenciarse de la época de Pablo Casado, imagínate que Pablo Isla se deja, claro, sería una maravilla. Sin negar que existiera talento, pero no es comparable en teoría al proyecto de lo que quiere hacer Feijóo. Bueno, hablamos también sobre educación, Fernando, porque nos preocupan mucho los planes del gobierno sobre este asunto. Hachazo a la filosofía, hachazo a la historia, parece que lo que quieren son analfabetos funcionales. Lucía Bajo tiene todos los detalles. El Consejo de Ministros aprobó ayer martes el proyecto de Real Decreto de la ESO, en el que se detallan todo lo que deben aprender los alumnos de toda España que tengan una edad comprendida entre 12 y 16 años. Por primera vez en la Ley de Educación se renuncia a enseñar la historia con un orden cronológico y se suprimen principales hechos históricos como la Revolución Francesa o la conquista de América. Otra novedad es que la filosofía pasará a la historia, es decir, eliminarán esta asignatura del plan de estudios. A cambio, estudiarán otras materias como servicios a la comunidad, formación y orientación personal y profesional, valores cívicos y éticos, trabajos monográfico, economía y emprendimiento o digitalización. También aprenderán memoria democrática, derechos LGTBI o ecofeminismo. Además, recordamos que en este decreto también figura que los alumnos podrán graduarse de la ESO y pasar de cursos sin límite de suspensos. También se suprimen los exámenes de recuperación y las calificaciones numéricas. Luis. Bueno, pues un absoluto desastre. Puedes pasar de curso con todo suspendidas, prácticamente ya no se estudia absolutamente nada. Es de pauperizar la educación, ¿no, Fernando? Absolutamente. Yo creo que están haciendo una obra a su imagen y semejanza. Es decir, es que ellos son así y tampoco podemos esperar mucho más. Es una tragedia, sencillamente es una tragedia. Normalmente de la educación lo que siempre se ha esperado es que instruya a nuestros hijos, no que los adoctrine, claro, sino que los instruya, es decir, que les enseñen matemáticas, lengua, historia, filosofía. Y naturalmente las familias, de un modo natural, son quienes transmiten la parte educativa, digamos, en lo que hace a valores, a moralidad, etc. A lo que asistimos es a una sustitución completa y absoluta de ese papel de las familias por parte de la educación.
y por tanto una reinterpretación moral, y la instrucción deja de tener importancia. Lo hemos visto desde hace ya bastante. De pensar que la gente lo mira todo en Google y con eso es suficiente, y no, es que hay que tener criterio para buscar en Google. Exacto. Hay quien te lo dice, hay quien te dice, ya no necesitas memoria. Está implícito en esto que acaban de aprobar, ¿no? En este texto. Ya no necesitas memoria porque está Google. Bueno, es una idiotez semejante a si alguien dijera, bueno, desde que hay enciclopedias tampoco se necesita memoria, porque usted puede ir a la Espasa y allí le cuentan casi todo, ¿no? Y desde luego con mucho más criterio, en todo caso, lo que se puede uno encontrar en el Espasa o en la enciclopedia británica de Google, que es una cosa que está hecha, una herramienta, un instrumento que está hecho sin ningún criterio y donde las falsedades y mentiras se repiten, y adquiriendo además un aire, digamos, de autoridad, porque está repetida 200.000 veces, y en consecuencia dices, bueno, todo el mundo dice esto, y esto es... Y está en plano de igualdad con la verdad, que es una cosa alucinante. Exacto, por ejemplo, el instrumento de la Wikipedia, que es absolutamente perverso, que está en manos de muy pocas manos y que lo elaboran a partir de una determinada cosmovisión y de una determinada ideología. Detrás de todo esto subyace un propósito muy claro, y es que con la desaparición de la filosofía y la manipulación de la historia, que es realmente lo que se quiere hacer, bueno, pues está muy en la línea efectivamente de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, donde nos están obligando a participar de determinadas afirmaciones de modo obligatorio. Léase la vacunación, léase Ucrania o léase el tema que tengan a bien sacar. Cambio climático es lo mismo, es decir, hay que ser militante de eso y hay que manifestar una adhesión incondicional, y cualquier manifestación crítica, cualquier planteamiento, cualquier pregunta es inmediatamente sospechosa. Hay que estar en el consenso. Hay que estar en el consenso mayoritario. Entonces, esto que elimina la elaboración de una conciencia crítica, está en la línea de lo que los medios de comunicación y los políticos nos están inoculando en vena desde hace ya tiempo, y que desde luego han aprovechado, sin que yo aquí quiera plantear ninguna inferencia de otro tipo, pero que han aprovechado la situación que hemos vivido y que seguimos viviendo de pandemia, aunque en este caso sea ya disminuida, la están aprovechando para la imposición de una serie de... Que realmente cuanta menor sea el nivel de formación, más fácil es de manipular la población. Todo este asunto ha sido también objeto de debate en el Congreso de los Diputados esta mañana, y esto es lo que decía Abascal. Da igual lo que usted diga en esta tribuna. De hecho, da igual todo lo que usted diga. Y aunque está fuera del debate que hoy nos ocupa, conviene recordar algunas palabras, aquellas que decían que la filosofía debe volver a las aulas. Ese es el compromiso del Gobierno. Estudiarla resulta vital para entendernos unos y otros y para desarrollar un pensamiento crítico que nos ayude a hacer frente a las injusticias, que son palabras suyas, literales, del año 2018. Y el Gobierno acaba de garantizar la desaparición de la filosofía de las aulas, señor Sánchez. El presidente defendiendo en el año 2018 que iba a garantizar la filosofía y la historia, y ahora anulándola. Fray Josefo, tuitero, José Aguilar, gracias por acompañarnos. José Aguilar es profesor de filosofía. ¿Cómo está viviendo? ¿No? Tengo literatura. Ah, de acuerdo. Bueno, ¿cómo está viviendo este hachazo a la educación de los chavales? Bueno, para ser sincero, este decreto no es más que es otra vuelta de tuerca en el desastre educativo que viene de 1990, de la implantación de la LOCSE. Es decir, tampoco es que haya una gran diferencia entre lo que ha hecho el Gobierno en este año, en estos 2 años, y con este decreto, con lo que había. El desastre educativo viene de hace 3 décadas. Y poco a poco los distintos gobiernos han ido apretando más la tuerca del desastre. Incluido el PP, por cierto, que hizo también una ley, la LOMCE, que no era más que una prolongación de las ideas educativas, del sustrato ideológico que ya estaba en la LOCSE de 1990. Bueno, ya estaba incluso en la Ley General de Educación de las postrimerías del franquismo. Josefo, es decir, una concepción de la enseñanza como doctrina más que como contenidos educativos y académicos. La doctrina, que al principio pues se metía de forma suave y ahora ya se mete de forma masiva. Aquí Fray Josefo, creo... Es doctrinilla progre masivamente.
Eso es, yo creo que lo que hay es adoctrinamiento, esa doctrinilla progre a la que hacías referencia, pero también una depauperización de la educación. ¿A qué obedece? Bueno, por supuesto. ¿A qué obedece? ¿A que los insumisos de la tiza se han ido a las consejerías de educación y al Ministerio de Educación? ¿O a que hay un proyecto ideológico y los partidos de derecha, para entendernos, están fuera de ese debate? Bueno, a la derecha del sistema no le ha interesado al PP, por concretar en España, no le ha interesado la enseñanza no le ha interesado. Durante un tiempo parece que les importaba un poco el asunto de la religión, que se mantuviera la enseñanza privada o concertada, pero la enseñanza no, han dejado en manos de la izquierda, en manos de la progresía, la educación, como han dejado la cultura, como han dejado los medios de comunicación, como han dejado tantísimas cosas. Y ahora algunos se lamentan, pero es así. La enseñanza está en manos del progresismo político. Los profesores que vienen de las universidades, sobre todo de letras, de historia, de filosofía, de lengua y literatura, pues son en su mayoría criaturas progres. Eso es así. Es decir, este decreto pues van a aplicarlo profesores que están predispuestos a ello, porque la enseñanza pública española, y en gran parte la privada también, es progre. El profesorado es progre. Los dirigentes son progres. Las comunidades donde manda el PP, como en la mía, que es Andalucía, el PP, bueno, concretamente Ciudadanos, es el que tiene la Consejería de Educación, no ha atacado ninguno de los principios del progresismo logsiano educativo. Probablemente porque los comparte Fray Josefo. Exactamente. Claro, que ese es el problema de fondo, ¿no? Y si no los comparte, no se atreve a atacar. Lo que no termino de entender, Fray Josefo, es por qué no hay una rebelión de esos progres, porque ahora se han quedado sin trabajo. Porque precisamente fueron los que presionaron para el mantenimiento de la filosofía, porque eran ellos los que iban a dar esa asignatura, pero ahora esa asignatura desaparece. ¿Y entonces qué? Bueno, en realidad, se ha hablado mucho en los medios de lo de la desaparición. En realidad no desaparece. Lo que pasa es que pasa de cuarto de la ESO al bachillerato. Es decir, el número de profesores de filosofía va a ser el mismo, pero las horas van a ser las mismas, pero se van a distribuir de otra manera. O sea que tampoco... es más llamativo el asunto de la cronología en la enseñanza de la historia, que efectivamente tampoco lo dice tan claro, porque el lenguaje del decreto es, en fin, es una cosa cursi, relamida, incomprensible muchas veces, y que puede valer para cualquier cosa, siempre que haya doctrina progre de por medio. Pero, bueno, la enseñanza de la historia ya era un desastre. Es decir, a los alumnos que han cursado la ESO desde los últimos 20 o 30 años tienen un concepto del pasado en donde mezclan la dictadura de Franco con la Reconquista, si es que la estudian, o con la dictadura de Primo de Rivera, todo con la guerra de independencia. Es decir, todo lo que sea del siglo XX para atrás es pasado, edad media, antiguo. Ya está. Eso es. En fin, es alucinante. Probablemente el decreto, Fray Josefo, está redactado por gente que estudió en la LOCSE y por eso la redacción no es la más adecuada. Fray Josefo, muchísimas gracias. Un saludo. Un fuerte abrazo. Bueno, pues Paloma, sorprende porque el presidente se había comprometido prácticamente antes de ayer y ahora se desdice. ¿Esto por qué? Hombre, a mí sí que me sorprende mucho porque yo que viví intensamente el Pacto de Estado por la Educación que intentó alcanzar Íñigo Méndez de Vigo, que le tomó el pelo la izquierda totalmente, porque cuando estaba... ¿Cómo es posible que al PP le tomen el pelo? Bueno,
Hay veces que le toman el pelo más y otras veces que le toman el pelo menos, como todo, pero bueno, tienes mucha razón que en aquel pacto de Estado por la educación que Íñigo Méndez de Vigo intentó hacer, yo estuve presente en todas las negociaciones aquellas y al final el PSOE lo reventó como se sabía que iba a pasar, o sea, nunca el Partido Socialista va a firmar un pacto de Estado con algo tan importante como es la educación, que como bien has dicho antes, lo que intenta es un pensamiento único, que no entendamos la historia, que no entendamos la democracia y que no entendamos absolutamente Pero siempre han dicho que hace falta no discutir, y entonces, que es un asunto de Estado, que los partidos no deberían entrar en eso. En aquel pacto por la educación, una de las materias en el que el PSOE insistía mucho y Podemos insistía mucho era en la filosofía, era lo que insistía, hubo una proposición no de ley en el Congreso, se insistió mucho y por eso a mí me ha sorprendido porque recordaba aquel tiempo, decía, ¿cómo es posible que en aquel momento era fundamental y ahora parece? Probablemente porque los profesores de filosofía eran ellos. Y entonces, claro, estaban diciendo, oye, esto es muy importante porque esto es lo de comer, ¿no? Vamos a ver, hablamos de pactos de Estado y es gracioso, bueno, lo sería si no fuera trágico porque se realizan siempre sobre los supuestos de la izquierda. Es decir, usted no puede poner en cuestión el pacto porque el pacto está erigido sobre mis límites ideológicos. Entonces usted no se puede salir de ahí. En la creación del imaginario colectivo, por el que se rige cualquier sociedad, hay dos pilares fundamentales, la educación y la cultura y los medios de comunicación. En España ya sabemos dónde hemos estado. Es decir, la política de la derecha en España ha sido una política de absoluto asentimiento servil hacia las propuestas de la izquierda. No se ha cuestionado absolutamente nada y esto lógicamente lleva a una situación en la cual la izquierda cada vez aprieta más el dogal y va llegando más lejos hasta el punto que hemos llegado ahora, el de las matemáticas socioafectivas, por ejemplo, ¿no? Entonces nos encontramos que en la historia desaparece la Revolución Francesa como episodio con personalidad propia, no se singulariza tampoco el descubrimiento de América y en cambio lo que sí entran son relaciones sociales entre grupos de poder y en fin, grupos sociales. Es que no entra la gente no va a saber lo que decía Platón, pero va a saber muchas cosas sobre el afectivo sexual. Desigualdad social y la disputa por el poder, la marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad, familia, linaje y casta, el papel de la religión en la organización social, cultura del pueblo gitano. No existe, en cambio, el descubrimiento de América. Esta es la historia. Es decir, ¿por qué? Porque de esta manera ellos generan un relato de forma 100% destilada de la concepción de la sociología histórica. Y entonces imponen un punto de vista que es absolutamente y total y radicalmente ideologizado. La propia formulación del temario es un reflejo inmediato y evidente de esa ideologización. Es decir, no tienes posibilidad... Ideología en vena. Claro, tú no tienes posibilidad de explicarlo de una manera diferente a como está formulado en el mismo titular. Porque con lo cual, a mí me decían en el colegio que cuando formulas la pregunta ya tienes la respuesta. Claro. Bueno, pues realmente con el titular ya tienes todo, ¿no? Hombre, yo creo que aparte de lo que son los contenidos, también es un poco la moral, los principios, la ética. Yo creo que por ejemplo, cuando al profesorado pierde todo el poder, ¿no? Que yo creo que es muy importante el tema de los contenidos, pero de la formación moral, de la formación ética de estos chicos jóvenes, ¿no? Que todo estos comportamientos que estamos ahora viendo en esos chicos jóvenes sobre el machismo, sobre el control de las mujeres con los teléfonos móviles, sobre la sexualidad, o sea, todo eso también es muy importante para la configuración del ser humano y todo eso se pierde con toda esta ley que se está imponiendo ahora en el que se crean jóvenes que no tienen sentido ni de la cultura del esfuerzo, la importancia que es el esfuerzo, que son muy importantes en la vida, que esfuerzo en la vida, y la autoridad. La autoridad de los profesores, que yo la he tenido. O sea, un profesor era una autoridad, ahora no lo es. Ahora llega un padre y le da una razón a un hijo. En mi época, bueno, si yo tenía un problema, el problema era mío, no era del profesor, ¿no? Paloma, estamos fabricando psicópatas. Con esta ley, de verdad, es decir, quitándole a la persona todo sentido de la responsabilidad y de la libertad, porque da igual, cualquiera que conozca la naturaleza humana, siquiera sea por encima, sabe que si tú puedes conseguir una cosa de un modo más fácil que de otro modo, lógicamente te irás a lo fácil. Claro. Entonces, si da igual aprobar que no aprobar, si da igual el esfuerzo que no esforzarte, si da igual el mérito que no contraerlo, pues entonces el ser humano, lógicamente, irá por ese camino. Y cualquiera que haya dado clases, yo los he dado a estas edades y en bachillerato, sabe que un chaval
que tiene un montón de problemas, porque además está en el momento de la adolescencia, está cambiando, se está interrogando acerca de todo, y tú le estás dando unas respuestas de tipo moral e intelectual que son destructivas 100%. Claro, para el futuro, simplemente una cosa quería decir, que para el futuro, para que toda esta gente joven pues creen empresas, sean empresarios, son chicos que se van a acostumbrar a una subvención, a una paguita, a ser funcionarios, no van a tener una cultura de emprender, de crear empresas, de crear empleo. Porque, Paloma, cuando a un joven le pides todo, te lo da todo. Y cuando le pides nada, que es lo que ocurre con esta legislación, te da nada. ¿Y qué se convierte? En un receptor de paguita. Eso lo decía, si me permitís, Juan Pablo II decía, cuando a un joven le pides mucho, te lo da todo, y cuando a un joven le pides poco, no te da nada. Y esa es la clave del sistema educativo al final, y ellos lo saben y lo han aprendido. Y esto es un espejo en el que vemos la gente que ha elaborado estos textos, porque realmente ellos están ahí. Esa resignada aceptación de una vida indolente a través de esa subvención, que me den una paguita y ya lo demás me da lo mismo y tal, para poder pues desarrollar una vida que en realidad ellos lo que están diciendo es que esto está muy apegado, y yo no lo niego, y esa es la tragedia, a la vida real de las personas. Eso pasó en nuestra sobre tierra. la que va a actuar. Es decir, gente, tierra. Estamos viendo chavales que no es el pan nuestro de cada día, afortunadamente, pero que sobreactúan y reaccionan de una manera absolutamente hiperbolizada ante determinados estímulos. Le quitas una PlayStation, hemos visto hace poco en Elche, pero vimos el año pasado en Granada y entonces llegan hasta el punto de matar a su familia, ¿no? Digo que esto sea un comportamiento social habitual, pero desde luego esto está reforzado por esa indigencia moral e intelectual que refleja el texto. Sí, un par de cosas. Primero, recordar, 17 de enero de 2020, yo creo que se sintetizaba todo. Isabel Celaá, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Ya está todo Es decir, con eso prácticamente Son lo podían patada, haber puesto patada al artículo 27 de la Constitución. En el frontispicio de esta ley lo podían haber puesto. Segundo, los grandes perdedores son las clases medias que tienen que llevar a sus hijos a la escuela pública. Los chavales. Evidentemente se ha deteriorado hasta tal punto que lo único que se va a conseguir es gregarios del sistema en base a las subvenciones. Y tercero, me llama muchísimo la atención el punto de indigencia intelectual al que hemos llegado, en que ni padres, ni asociaciones, ni profesores, ni nada salen a discutir este texto infame de una ley que no aporta nada, que acaba con la meritocracia. No aporta nada, pero lo destruye casi todo, lo poco que quedaba. En fin, hoy el dato de la jornada es ese 9,8% de inflación, y hemos querido salir a la calle para preguntarles a ustedes qué es lo que opinan. Nuestra compañera Rocío Hernández se encuentra en una gasolinera. Adelante, Rocío. Buenas tardes, Luis. Pues el precio medio de la gasolina, el precio medio del litro de gasolina está hoy a 1,83 de media, y el del diésel a 1,84. Hace un año concretamente el litro de gasolina costaba 1,22, y miren hoy cómo están los precios. Llenar el depósito es cada vez más caro, de hecho cuesta 16 euros más que el año pasado. Concretamente, Luis, si nos acercamos a esta gasolinera, vemos por ejemplo este Turismo, el último que acaba de repostar, 163 euros le ha costado llenar el depósito, y ha llenado únicamente 85 litros. Nosotros pensamos que muchos conductores están intentando apurar el depósito debido a esta ayuda, esta bonificación de 20 céntimos que va a dar Pedro Sánchez a partir del próximo viernes, y el motivo de que las gasolineras, compañeros, muéstraselas, están completamente vacías hoy, porque creemos que los conductores están, apurando este depósito para echar y ahorrarse esos 20 céntimos que va a dar el gobierno el próximo viernes. Aún así, nosotros llevamos toda la mañana hablando con turismos, que los pocos que se han acercado hasta aquí hoy, y esto es lo que nos han contado. Me parece abusivo, me parece que yo siempre he hecho lo mismo. Así que lo que dura, ha durado. 50 euros, lo que dura, ha durado, cualquier época del año. Pues un disparate. Es una locura, vamos. No se puede mover el coche ni nada. Yo vengo andando. Excesivo. Muy abusivo. 20 céntimos es como una gota en una chapa caliente. Que creo que subió más el gasóleo que los 20 céntimos. Pues fíjate, es que ya no hay quien lo aguante esto. Pues no, hija. ¿Cómo va a parecer suficiente? Eso es una porquería. Pues, ¿qué me va a parecer? Me parece que está carísima la gasolina, está impracticable. La última vez que lo eché a 1,77 y ahora está a 1,90. Pues el ambiente, Rocío, bastante molesto. La verdad es que la gente está indignada en la calle. La gente, Luis, está completamente indignada. Ya te digo, hoy ha habido pocos turismos, han sido pocos los que se han acercado hasta la gasolinera porque están esperando a ese próximo viernes. Aún así, los que han venido indignados y les parece poca esa ayuda por parte del gobierno, esos 20 céntimos, dicen que les parece insuficiente.
Gracias, Rocío. Pues claro que es insuficiente porque es que estamos hablando de una sobrerecaudación de 10.000 millones y todo el plan del Gobierno supone de verdad 6.000 millones. O sea que todavía el Gobierno gana 4.000 millones. ¿Cuándo va a empezar a hacer un recorte de verdad? En fin, queremos hablarles de más cosas porque, como les estamos contando los últimos días, tenemos la información exclusiva sobre todo el escándalo de Sálvame. Es probablemente el mayor escándalo mediático y policial de los últimos tiempos. Lucía Bajo. Sí, hoy en nuestra exclusiva de la Operación Deluxe tenemos más novedades. Comenzamos. La relación entre el comisario Ángel Fernández Cita y el paparazzi Gustavo González es antigua. El comisario es amigo del padre del paparazzi, guardia civil. Ambos mantuvieron una relación muy estrecha que incluso hicieron pública en Facebook el 8 de junio de 2017. El intercambio de WhatsApps casi diarios revela una relación muy estrecha. Por ejemplo, el 30 de enero de 2018, el comisario Fernández Cita hace una búsqueda de Jordi Martín González, que en fechas recientes había tenido un enfrentamiento con Gustavo González. El informe de Asuntos Internos de la Policía Nacional aportado en el juicio manifiesta que la búsqueda fue peculiar porque se hizo con el número de teléfono de Jordi Martín, que según señala el informe alguien le debió de haber facilitado. Las búsquedas se hacen constantes. En el chat de WhatsApp se observa cómo gestionan varias investigaciones a la vez. Por ejemplo, de Miguel Ángel Flores, del Madrid Arena, de quien el comisario afirma creer que tiene antecedentes. El paparazzi le pide además información sobre Isabel Pantoja en la misma conversación, pero no es solo el paparazzi el enlace de esta Policía Nacional. En los pinchazos telefónicos de Asuntos Internos se puede observar cómo una productora de Telecinco le llama y le pide datos, de esos que indagas tú a veces cuando te damos unos datos. Dice, vamos, que el favor no fue puntual, sino permanente. Y no fue solo con el paparazzi, sino con más profesionales de Sálvame, la fábrica de la tele y Telecinco, lo que explica que también hayan sido imputados. El tráfico de llamadas más abundante es con el mismo Gustavo González, pero también con Belén Esteban, María Patiño, José Enrique Calleja y un teléfono de la fábrica de la tele. Y por supuesto se trataba de favores remunerados. En la captura de WhatsApp se puede ver cómo el comisario Fernández Cita pide que le den 500 euros porque si no, advierte, cierra el grifo de la información. Y así era ya la relación entre ambos en unas comunicaciones interceptadas en el año 2012. Es decir, Telecinco ha estado muchos años llenando su parrilla con información presuntamente obtenida de forma ilegítima. Luis. Gracias, Lucía. Pues ahí tenemos esa información. En primer lugar, eran favores pagados, por eso hay una acusación de cohecho y se ve en esos WhatsApps como el comisario estaba pidiendo 500 euros porque si no iba a tener que cerrar el grifo de la información. Y además no era solamente el paparazzi el enlace, hay más gente que le llama al policía para pedirle información de manera prácticamente sistemática. Y estamos hablando de 250 personalidades españolas que han sido investigadas, muchos de ellos sin que todavía hoy, a fecha de hoy, lo sepan. Un escándalo increíble. Pero ya hay unos cuantos que ya lo saben. Yo estoy esperando que empiecen a llegar los pleitos y las denuncias judiciales a nivel individual. El juez les ha dicho a todos, bueno, no a todos, pero sí a 150 que si quieren personarse que lo hagan. Por eso. Pero esto lo dijo hace 3 meses y todavía no les ha llegado la comunicación. Porque hay un negocio, Luis, porque hay un negocio, porque hay un chantaje en el sentido, yo me he enterado de esto, pero si vienes al programa, yo te doy tanto y te doy 4 programas y voy alimentando. Porque lo que hablamos antes de la educación, de lo que está pasando en este país, esto también es un símbolo de lo que está pasando en este país. De la antieducación. El dinero fácil, o sea, gente muy joven, y no voy a decir nombre de hijos de famosos, que todos esos jóvenes se podrían dedicar a estudiar, a montar una empresa, que son ejemplo, porque Sálvame, porque esto pasa porque la gente, los espectadores, ven estos programas y yo sí puedo desde aquí pediría a la gente con una cierta moral que no ponga la tele con esos programas, que vea otras cosas, que lea, que estudie, pero por favor que deje de ver esos programas que lo que alimentan en esta maquinaria de dinero fácil, de poca moral, de poca ética y de que cierta gente joven, en vez de estar ganando dinero fácil, que los que estamos sobre esta mesa sabemos que ganar dinero cuesta mucho trabajo y cuesta muchas horas y son gente que no ha hecho nada y por determinadas relaciones personales
se hacen ricas y que la vida no es eso, que la vida es otra cosa. Claro, claro, exactamente. Pero bueno, lo que se muestra es precisamente ese espejismo de la realidad, pero también con unos métodos que son muy discutibles, por eso se están investigando, porque hay revelación de secretos y presunto cohecho. Métodos absolutamente reprobables, claro, y que revelan la existencia de una situación, de unas relaciones de corrupción entre una mafia mediática y una mafia policial. Y lo peor de esto es que, como bien dices, no parece ser una situación ocasional, sino que es sistémica, es decir, es el modo habitual de actuar. Claro. No sabemos si solamente de la fábrica de la tele, Telecinco, Sálvame, o es extensivo, puede hacerse extensivo a otros, pero desde luego en este caso parece razonablemente acreditado, y no hablo en términos jurídicos, sino en términos de razón y sentido común, que efectivamente lo que se está favoreciendo pues, a través de un sistema de corrupción puro y duro. Porque es que es sonrojante realmente, las pruebas que emanan de los indicios que emanan de estas conversaciones son verdaderamente sonrojantes y tienen mucho que ver efectivamente con lo que decía Paloma hace un momento, es decir, lo trágico es que haya un público que lo consuma. Pero desgraciadamente siempre habrá una parte de la sociedad que así lo haga. Así que por lo menos es exigible a aquellos que tienen una cierta responsabilidad que den la cara por esas responsabilidades, ¿no? La trama de corrupción vergonzosa de un medio de comunicación y de la policía, pues además de hacernos reflexionar, yo creo que debería llevar ante los tribunales a mucha gente que no se ha parado ni siquiera ante el nivel de los investigados. A mí lo que me parece más interesante de todo este caso, Fernando, no es que se investigue al policía por presunta revelación de secretos y cohecho, que creo que está bastante probado, sino lo más interesante es que también está inculpado la fábrica de la tele y el programa Sálvame. Eso es. Porque el juez interpreta, cree que hay indicios de que hay corresponsabilidad penal, porque ellos también se beneficiaron de alguna manera. Claro. Porque obviamente tenían información, tenían un grifo de información permanente, claro, sistémica. Y el canal, es decir, la cantidad de ingresos millonarios que ha hecho Telecinco a costa de ese público que le ha dado audiencia al programa, pues es evidentemente es ingente. Es decir, yo creo que no se podría calcular, bueno, sí, tirando de números se podría calcular, pero vamos, que son muchos millones, evidentemente. Sí, pero que participan también todos esos famosos a los que supuestamente le investigan, también participan de esa rueda, porque si yo mañana me entero que alguien me ha investigado, yo automáticamente pongo una denuncia. Es que tú no te enteras, Paloma, es que tú no te enteras, que de los 250 nombres hay mucho famoseo que luego salen en ese, pero hay muchos que no. Hay muchos que no, claro. Y que investigan si ha presentado una denuncia, dónde ha dormido, dónde ha viajado. Y te chantajean luego. Claro, o lo que sea. Pero hay muchísima gente de esos 250, la inmensa mayoría todavía no saben que han sido investigados. Y no han sido investigados porque había una presunción de culpabilidad y la policía estaba haciendo su trabajo, no. Han sido investigados porque un señor quería ganar audiencia en su canal de televisión. Pues yo espero que todo eso haya una sentencia firme y dura que cree jurisprudencia en este país, porque hay que decir que España es uno de los países de la Unión Europea que más se consume ese tipo de periodismo, que no es periodismo para los que somos periodistas, no es periodismo, porque el periodismo es otra cosa. Por eso no hemos hablado del tal Gustavo como periodista, sino como paparazzi, porque periodismo es una cosa muy seria. Exactamente, o sea, yo que llevo 34 años en un periódico como ABC, ejerciendo la profesión desde nada, yo empecé en Jerez, llegué a Sevilla, llego aquí, es que ser periodista cuesta mucho trabajo para que determinada gente que no es periodista se le ponga el cartel y determinados famosos que están haciendo programas de televisión, eso no es periodismo y la gente que nos ve tiene que saber que no son periodistas, que no pueden alimentar esa profesión que nada tiene que ver con un oficio que es maravilloso, con sus miserias también. Claro, es que en este caso lo que parece, o sea, toda la impresión da de que el programa está montado sobre esas delaciones, es decir, que no es algo ocasional, que tampoco sería justificable, pero que no es algo ocasional, que se utiliza una amistad con alguien para averiguar un dato. No, es que de forma sistémica se monta estructuralmente un programa para alimentarse de esa corrupción. Exacto, entonces, y que no era el buen rollo de ese paparazzi con ese comisario, sino de toda la cadena, todo el programa. Es difícilmente creíble que los responsables de ese programa y de esa productora no lo supieran. No solamente es que no lo supieran, sino que todo su trabajo parece que pivotaba en torno a eso. Eso es.
Eso es, y la información que hoy les hemos ofrecido pues muestra cómo efectivamente llama una productora y le dice, oye, de esas cosas que cuando te llamamos nos cuentas, o sea que era una cosa absolutamente habitual. Bueno, quiero que veamos un último asunto, y es unas imágenes que han generado mucha polémica. Hay un señor con un señor, por decir algo, con un cuchillo amenazando a una Guardia Civil. La Guardia Civil se defiende con un tiro en la pierna. Vamos a ver esa imagen. Bueno, pues esa es la imagen que ha generado mucha polémica, porque algunos interpretan que ha habido exceso. Muchos policías, sin embargo, con los que hemos podido hablar, dicen que forma parte de una buena práctica, que hay que defenderse porque obviamente no van a permitir que les acuchillen. Alucinas. Alucinas. No puedes pensar que haya alguien de verdad en su sano juicio que cuando se le viene encima a una persona con un cuchillo, a un guardia civil, es decir, no pueda defenderse, le tenga que pedir, por favor, siéntese, déjeme el cuchillo, véngase usted una buena persona. No, es decir, hemos llegado a un punto, yo creo que va un poco en la filosofía de todo el programa, es decir, desde la educación a lo que hemos hablado del programa, estamos perdiendo como sociedad el oremus, es decir, lo estamos dejando en manos de una gente que no vive la realidad, que vive en un mundo ideologizado de gente buena, ecofeminismo, todo, integración, multiculturalismo, pero que no sale a la calle. Pero no que luego aparece un tío con un cuchillo, ¿y qué haces? Claro. Pero es que claro, en este país parece que siempre es el culpable es nuestra policía y siempre parece que es culpable nuestra policía. Es que aquí tenemos a gente de Podemos condenada, delincuente, por sentencia firme por haber agredido a la policía, y cuando se le condena se acusa a los jueces, se acusa a la justicia. Oiga, no, usted, pero vamos a ver, aquí podrá haber un policía entre los miles que hay, que a lo mejor uno, vamos, yo creo que ninguno, o sea, yo creo que ninguno. Yo he estado en las manifestaciones de rodeas el Congreso, y la policía bastante buena ha sido con lo que le han montado. O sea, la policía tiene un comportamiento en este país ejemplar. Paloma, tenemos la mejor policía del mundo, me atrevo a decir. Ejemplar, ejemplar. Ahora, probablemente tenemos la mejor policía porque todos los años se depura un 2% de la plantilla. Pues aquí parece que siempre son malos la policía. Siempre que pasa algo en este país, hombre, no. Algo tendrán que ver todos estos cafres que vamos, bastante se lo consiente en este país. Fernando, bueno, sabemos que la Guardia Civil estaba en prácticas, pero la imagen que hemos visto, la verdad es que no es muy pedagógica porque estaba como asustada. Y, hombre, esa gente de la autoridad, lo que tiene que imponer autoridad. Sí, pero hablábamos que antes tiene el cuchillo, sí, ya. No, hablábamos antes precisamente del tema de la educación y tal, y todo ha empezado por restar la autoridad a quien debería tenerla. Es decir, lo que está sucediendo en este momento, pero no quiero ir del tema, en fin, pero lo que está sucediendo es que se están cuestionando todas las figuras de autoridad. El padre, el profesor, el policía, el militar, el sacerdote. Es decir, es eso. Y por tanto, lo que hay es una especie de caos, de absoluta desorganización, y esto que se puede decir en redes es un reflejo de ese cuestionamiento del principio de autoridad. ¿Cómo puede usted poner al mismo nivel a un policía, es decir, a aquel que está llamado a guardar la seguridad de todos, empezando por la suya propia, como es normal, y a un delincuente que va con un cuchillo? Tiene que haber una presunción en favor del policía, naturalmente que sí. Y además, si estamos hablando todavía más de una persona en prácticas, que lógicamente no tiene la experiencia como para manejar la situación de otra manera. O que a lo mejor estaba asustada por las consecuencias jurídicas que podía tener su respuesta, que eso es todavía peor. Luis, es que lo primero que tiene más miedo a los problemas jurídicos que se puedan derivar que al cuchillo del delincuente. A eso iba, es que lo primero que les dicen es que no pueden utilizar el arma. Es que no pueden utilizar el arma. Está poco más que de atrezo en la realidad. Esa es la realidad de las calles de España en este momento. Y hay, naturalmente, por un lado van las luchas simbólicas que se llaman, que maneja la izquierda perfectamente, y por otro lado la realidad. Vamos a ver de esa confrontación, vamos a ver qué es lo que sale victorioso. De momento parece que la realidad tiene una gran capacidad de arrastre, pero no parece cerca de la victoria. De las reformas que está denunciando la policía que se quieren hacer está el que no se les puede cachear a la gente, el no puedes utilizar los elementos de disuasión. Y claro, Thatcher. Que no se puede. Sí, una pistola Thatcher habría solucionado el problema mucho más fácil. Pero fíjate, yo esta mañana, escuchando el discurso de Pedro Sánchez sobre la guerra de Ucrania y sobre el armamento, yo me acordaba de la posición que Podemos
ha tenido cuando el inicio de la guerra de Ucrania, que no se podía atacar, y ahora están enviando armas apoyando el incremento del 2%. El discurso de esta mañana de Pedro Sánchez defendiendo que un país tiene que tener una defensa propia, un ejército propio, un cambio del gasto superfluo. De querer eliminar... ¿A qué es impostergable? Fíjate qué cambio. De querer eliminar el Ministerio de Defensa al discurso que hemos visto hoy. Es increíble. Y una última cuestión, simplemente lo que tiene en las redes sociales. Solo se oye el disparo, pero es bastante probable que antes de llegar a eso le dieran el alto. No, hombre, claro, le dan el alto, el tío amenaza. Hay un protocolo. Dicen que siga parando, el tío sigue amenazando. Le dijera que claro, hay un le pusiera protocolo el arma, claro. le dijeron un montón de cosas antes de que se abalanzara sobre ellos, le obligaran a echarse hacia atrás y disparar. En fin, toda nuestra solidaridad con esa Guardia Civil, con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Paloma, Antonio y Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos. Mañana más información y más análisis. Y ya saben que si quieren información con criterio, 7NN es su televisión. Les dejamos con el editorial de Elena Berberana. La idiocracia en la que vive sumergida España ha terminado por imponerse en las aulas. El Gobierno da luz verde a un proyecto de ley que destroza por completo la educación. El objetivo es crear prototipos de Adriana Lastra entre los menores de 16 años. Y para ello, Sánchez y su Ministerio de la Mala Educación van a acabar con la historia y el orden cronológico de los hechos. Es decir, podrán empezar a estudiar en 1936 en España, el periodo favorito de la izquierda y el más manipulado, y terminar en 1939 y fin de la historia. Se eliminará también la conquista de América, la Revolución Francesa y se dirá adiós a la asignatura de filosofía. Tampoco los suspensos contarán y las matemáticas serán socioafectivas. Si un niño dice que 5 más 5 son 11, pues se le admitirá para no dañar sus sentimientos. Esto es una aberración que tiene tintes hasta delictivos, puesto que se priva a los niños y a los adolescentes del derecho a la educación que tienen desde que nacen. Es un derecho universal. Y lo más grave de todo esto es que el temario que va a sustituir las asignaturas y el alumnado va a ser adoctrinado pues, en las siguientes materias. Temas de ecofeminismo, transexualidad, miedo al cambio climático, memoria democrática, la memoria de los socialistas y comunistas, claro. Y, por supuesto, harán exámenes también de concienciación animalista. Y estos son solo algunos de los puntos más polémicos. Lo cierto es que esta tropelía de Sánchez tendrá graves consecuencias. De hecho, ya las está teniendo. Así que a partir de ahora no se extrañen que sus hijos salgan del instituto y terminen en su etapa adulta así. Abre todas las jaulas. Rompe todas las cadenas. Contra toda opresión. No hay luchas de segunda, hay opresiones que no nos afectan. Revisa tus privilegios de especie y tus hábitos de consumo. El veganismo es la posición ético-política que rechaza el uso de animales como recursos. Ser vegan es un mínimo, no un mérito. Posiciónate. Y lucha. Lucha. Claro, las enseñanzas izquierdistas quieren convertirlos en justicieros sociales, pero del desquicie. No se extrañen tampoco que un día les llame la policía porque a su hija le ha dicho el profesor que hay que acabar con las iglesias. En Hispanoamérica, por ejemplo, con respecto a esta ley de adoctrinamiento, pues van más avanzados. Así que tampoco se extrañen si un día su hijo de 6 años le dice que va a una manifestación trans. No es ninguna exageración. Vean. Es real. ¿Y cuál será la evolución de estos niños que acaban de ver? Pues la evolución natural puede ser esta. ¡Memoria de la injusticia!
No sabemos de qué demonio de la injusticia hablan. Estará en sus cabezas, porque ellos están ahí libremente, sin opresión, bailando. La cuestión es que todo esto no es ninguna broma, porque los desequilibrios mentales son acuciantes y el daño en muchos casos en la educación es irreversible. Las consecuencias van a ser también económicas, puesto que solo podrán gozar a partir de ahora de una buena educación aquellos que tengan dinero, las clases altas que puedan matricular a sus hijos en colegios privados. Bienvenidos al socialismo comunista, que emula la revolución de Mao en China y que eliminó cualquier atisbo de historia para dejar a la población lobotomizada. Agárrense porque vienen tiempos muy difíciles.